Pastor Samuel, bienvenido. A nombre de la Fraternidad de Exalumnos le agradecemos mucho por su presencia. Buenos días, hermanas y hermanos. Hemos estado sentados un buen rato. Espero que tengan ustedes energía y paciencia para una nueva dosis. Tuve oportunidad de enseñar un curso sobre el libro de Hechos. Y claro, cuando uno enseña un curso en un seminario, uno espera que el resultado sea que lo que uno enseña sea una herramienta que después los alumnos van a poder usar en su ministerio. De modo que preparé también un trabajo sobre cómo predicar el libro de Hechos, cómo predicar del libro de Hechos, cómo usar el libro de Hechos en la predicación. Así que voy a resumir algunas cosas de un curso que duró un semestre en una hora, un poquito más de una hora. Espero que ustedes tengan paciencia y que podamos tener un momentito para un diálogo después. Primero, a manera de introducción, quiero hablar sobre la predicación apostólica en el libro de Hechos. Es decir, cómo predicaban los apóstoles en ese primer momento en que la iglesia empezó a crecer. Y después, cómo podemos nosotros predicar el libro de Hechos. Entonces, primero, la predicación apostólica. Y para eso hay que acordarse de algunas cosas en cuanto al libro de Hechos. Y se las recuerdo rápidamente. Seguramente que todos ustedes conocen estos principios, esta realidad en cuanto al libro de Hechos. El libro de Hechos es una narrativa. Lucas, el autor, es un gran narrador. En la introducción al Evangelio de Lucas, él nos cuenta la metodología que siguió, cómo es que escribió el Evangelio. Así que si nos fijamos por un momentito en el capítulo 1 de Lucas, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Así que acá él nos dice la metodología que siguió. Lucas no fue testigo presencial de todo lo que cuenta, sino que fue preguntando a uno, a otro, a otro. Lucas nos cuenta, por ejemplo, cómo el ángel se le presentó a María para anunciarle que iba a ser la madre de Jesús. Eso sin duda se lo contó María. ¿Quién más se lo podría haber contado? Y algunas otras cosas, pues se las preguntó a otros, y en ese proceso el Espíritu Santo estaba inspirando a Lucas. Pero Lucas trabajó como un historiador humano. De manera que puso su capacidad de escribir al servicio del Señor. Y el resultado lo tenemos en esta obra en 2 tomos. El primer tomo es Lucas y el segundo tomo es Hechos de los Apóstoles. Porque si nos fijamos en el comienzo del libro de los Hechos, se dirige al mismo Teófilo y le dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí empieza su relato.
Y me imagino que ustedes están familiarizados con el libro de Hechos, pero vamos a ver un poquito si se acuerdan. ¿Qué pasa en el capítulo 1? Sin mirar hacia su libro de memoria, que se acuerdan. ¿Qué pasa en el capítulo 1? ¿Cómo empieza la historia? Eso, la despedida del Señor, muy bien, el Señor asciende y tiene responde a una pregunta de los discípulos y después la promesa del Espíritu Santo, muy bien, importante, porque esa es la introducción al libro. Lo que va a venir en el libro es el desarrollo de eso que Jesús dice. Muy bien, ¿qué viene luego? La elección de Matías, ¿se acuerdan? Yo lo que estoy queriendo ver es si ustedes están familiarizados con el libro. ¿Y qué pasa en el capítulo 2? El descenso del Espíritu Santo. Eso. Y las asambleas de Dios, que son iglesias que son parte del movimiento pentecostal, les gusta mucho la historia del capítulo 2, ¿no es cierto? Porque recuperaron el movimiento pentecostal en el siglo XX, recuperó la actualidad del libro de Hechos. Amén. ¿Y qué historias del libro se acuerdan? Así, ya no les voy a tomar el examen capítulo por capítulo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué historias recuerdan que les han impresionado, que les han gustado? La muerte de Esteban. ¿Ah? Tremendo. Ahí está el discurso más largo del Nuevo Testamento, es el discurso de Esteban. ¿Qué otra cosa? Las conversiones, los milagros. Las conversiones. ¿Conversión de quién, por ejemplo? De Saulo. ¿Se cuenta cuántas veces? 3 veces se cuenta la historia de la conversión de Saulo. Primero en el capítulo 9 lo cuenta Lucas, ¿no? Cuenta la conversión, pero después Saulo, Pablo mismo, la vuelve a contar en el capítulo 21 y en el capítulo 26. Cuando una historia se cuenta 3 veces, quiere decir que es muy importante, de modo que eso nos acordamos. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo? La vida de José, pero estamos hablando del libro de Hechos. La conversión de los gentiles. Conversión de los gentiles, eso, que nos toma por sorpresa a los discípulos. No esperaban que los gentiles se fueran a convertir y van de sorpresa en sorpresa. ¿Qué otra cosa? Los viajes misioneros. Los viajes misioneros. Muy bien. El capítulo 27 es un viaje fantástico, como una tormenta. Es un relato, desde el punto de vista literario, es un relato riquísimo. De modo que el libro de Hechos es una narrativa. Y a todos nos gusta escuchar narrativas. Yo personalmente tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano y de ir desde chico a la escuela dominical, a la iglesia, y siempre me gustó la historia del capítulo 19, cuando el Evangelio llega a Éfeso. ¿Se acuerdan? Y entonces en Éfeso la gente deja la idolatría y quema los libros de magia, y entonces se hace una quema de libros, y después se empieza a convertir la gente, y los fabricantes de imágenes se enojan y arman un disturbio tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pues cuando yo era chico, aquella historia me la debe haber contado una maestra de escuela dominical, y la he leído centenares de veces, y a veces me parece que yo estuve ahí, porque cuando uno se llega a familiarizar con el texto, es así. Bueno, predicar de las partes narrativas de la Biblia es una forma bonita de comunicar el Evangelio a los niños, a la gente sencilla. Predicar de la forma de las narraciones que están en el libro de los Hechos es, yo creo, una experiencia bonita. De modo que ahora me voy a concentrar en eso, en cómo predicar en
hablar un poco de la predicación, de la narrativa.